Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Ya están ustedes en sintonía de este su programa, Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde por Facebook Línea. Les saluda su amigo, el pastor y su servidor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la iglesia evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Sanador. También estamos pastoreando la iglesia Fe que Mueve Montaña en la ciudad de Salitre, República del Ecuador de Sudamérica. Bendiciones, bendiciones para todos los hermanos que están en sintonía de su programa Descansando con Jesús. Que queremos informarle a todos los hermanos que están en sintonía de su programa que la iglesia evangélica Pentecostés, Fe que Mueve Montaña, ya se está construyendo, gracias al Señor, gracias también a los hermanos que de una y otra manera están apoyando a esta obra del Señor. Gracias a los hermanos, a los pastores de Nueva York, de Nueva Jersey, de Springfield, de Massachusetts, que están apoyando a esta obra que es del Señor. Esta obra no es del hombre, esta obra no es del pastor, esta obra es del Señor. Así que, mi amado hermano, le informo que la iglesia ya está totalmente bloqueada. Ahora estamos orando para que el Señor provea lo que es el techo y la puerta. Y luego después vamos a lo que es la ventana, las rejas, el lucido, y luego después ya estaremos dando el culto en la iglesia Fe que Mueve Montaña. Dios es grande, Dios es poderoso. Usted se quiere informar más de cómo va la construcción, de qué se trata. Bueno, pues lo invito a usted que entre a mi página. Mi página usted la puede encontrar, Nelson Ramírez Díaz. Nelson Ramírez Díaz, usted ahí lo va a encontrar, Ciudad de Salitre, pastor. Ahí usted va a encontrar y usted comienza a buscar mi página. Ahí va a encontrar la iglesia Fe que Mueva Montaña. Era una iglesia de caña, de bambú, pero actualmente ya está totalmente bloqueada. Así que estamos comenzando la obra del Señor y que estamos convencidos que el Señor lo va a terminar. Sí, lo que el Señor comienza, Él lo termina. Dios proveerá. Así que, mi amado hermano, espero que ustedes sigan orando, así también que Dios toque sus corazones y usted pueda colaborar con la obra del Señor. Y de esa manera usted sea parte de esta gran bendición, porque a través de esa iglesia muchas almas vendrán a los pies de Jesús y usted es parte también de esa bendición si usted ha colaborado con la iglesia. Muy bien, amados, vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses. Vamos a abrir la Biblia en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos saludar a todos los hermanos,
allá que están en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Los Ángeles, también en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, allá en Buffalo, al pastor Buenaventura, bendiciones, 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 al pastor Luis Carrillo, bendiciones al pastor Héctor García, bendiciones al pastor Edwin Perón, bendiciones, Dios le bendiga grande y ricamente allá en Massachusetts. Dios es bueno y para siempre su misericordia. También queremos saludar a los pastores que están allá en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en México, México lindo y querido. También queremos saludar a todos los hermanos que están en sintonía de este programa, Descansando con Jesús, en El Salvador, también en Guatemala, Nicaragua. Queremos saludarlos también en Colombia, en Perú, en Brasil, de este programa. Igualmente saludamos a los pastores aquí en Salitre, a todos los pastores de aquí de Salitre, bendiciones a los hermanos que de la iglesia Fe que Mueve Montaña, a los hermanos de la iglesia Jesucristo es mi Salvador y Senador, bendiciones, bendiciones para cada uno de ellos. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, y la leemos en el Padre, en el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. En esta santa tarde y noche, Señor, háblanos a nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor amado, y es tiempo, mi Dios amado, que la iglesia, mi Dios, esté ya preparada, Señor, para el día que usted venga y usted levante su iglesia, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, una vida de santificación, de pureza, de limpieza, Señor. Padre de la gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amados. El título de esta enseñanza se titula Santidad y Esperanza. Santidad y esperanza. Pablo, hablando a la iglesia de Tesalonicense, amado, era una iglesia, amado, que había conocido al Señor, amado, pero sin embargo esta iglesia no estaba viviendo totalmente conforme a la palabra del Señor. Esta iglesia todavía estaba viviendo con el viejo hombre. Todavía ellos estaban viviendo un pie en la iglesia y otro pie en el pecado. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él no nos llamó a inmundicia, sino que nos llamó a santificación. Y cuando hablamos de santificación, mi amado hermano, mi amada hermana, hablamos de santidad. Hablamos de limpieza, de pureza. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra de Dios. La palabra es la que nos limpia internamente, amado, espiritualmente, amado, y se refleja externamente esa limpieza, amado. Por eso que el Señor nos dice que Él llamó, amado, a un pueblo, amado, que estaba en pecado, que estaba en inmundicia, amado, y nos llamó de ahí, amado, y nos hizo un pueblo santo, adquirido por Dios. Y esa palabra santo significa apartado del pecado. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros debemos ser santos porque Él es santo y 3 veces santo. ¿Qué significa santo? Lo he repetido varias veces, amado. Santo significa ser íntegro a Dios, estar separado para Dios, dejar el pecado y vivir para el Señor. Amado, ese es lo que el Señor nos ha llamado. Esa es la santidad, amado, que Dios nos ha llamado. Y sin embargo la iglesia tesalonicense, amado, no estaba viviendo esa santidad. Y siempre yo digo, amado, la santidad no lo inventó el hombre. La santidad no lo inventó un concilio. La santidad, amado, lo demanda, lo pide y lo exige el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos, desde el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que en el tabernáculo del Señor había un letrero que decía santidad a Jehová. Amado, porque Dios es santo y 3 veces santo, en Él no hay pecado alguno. Dice la Biblia que Jesucristo es luz, amado, Él no es tiniebla, amado eterno.
Así que cada uno de nosotros, amados, tenemos que vivir en esa luz eterna, esa luz que brilla en nosotros. Dice la Biblia, ¿no sabéis que vosotros sois luz del mundo? Sí, nosotros somos luz, amados, y por lo tanto no podemos andar en tinieblas. El Señor siempre ha demandado, ha exigido la santidad, la obediencia absoluta de su santa y bendita palabra. Amado mío, el Señor, Él siempre, amado, ha mandado, amado, que su pueblo se purifique, se limpie antes de llegar a su presencia. Amado, vemos que los sacerdotes, amado, antes de entrar a la presencia del Señor a ministrar su palabra, tenía que cumplir ciertos rituales, amado. Uno de ellos era lavarse las manos, dice la Biblia, la palabra del Señor, y asimismo la vestimenta del sacerdote era dada por el Señor, amado. Aún los calzoncillos que el sacerdote tenía era dado del Señor, cómo tenía que ser, de qué tela tenía que ser y qué forma tenía que ser. Amado mío, la santidad es una obligación que debemos tener cada uno de nosotros, los que somos los creyentes, los hijos de Dios, amado. La Biblia nos narra aquí, amado, que la iglesia tesalonicense, amado, no estaba viviendo conforme a la palabra del Señor. Había en ellos la fornicación, amado. Había en ellos inmoralidad, amado. ¿Qué es la inmoralidad? La inmoralidad es la fornicación, la inmoralidad es el adulterio, la prostitución, el incesto, la violación, la pederastía, las relaciones homosexuales, amado, y toda clase de perversión sexual prevalecían en la sociedad de las naciones gentiles en aquella época. Y también, amado, actualmente también la iglesia, amado, también está pasando por esa misma situación, amado. Vemos, amado, en la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, amado, cómo se ha prostituido, amado, cómo se ha corrompido, amado, porque, amado, no están viviendo en santidad, amado, están viviendo una vida de inmundicia, una vida de pecado, amado, tratando de, amado, de engañar a Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios no puede ser engañado, amado. No podemos engañarlo al Señor. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones. Dios conoce todo lo que usted hace, lo que ha hecho durante todo el día, durante todo el mes, durante todo el año. Dios conoce todo, amado mío. Es por eso, amado, que Dios hablaba fuertemente, amado, a la iglesia tesalonicense, porque ellos pensaban que por haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador era suficiente, y estaban viviendo en esta condición de pecado, de inmundicia. Amado, sin embargo, amado, las Escrituras condenaban claramente los pecados sexuales. La Biblia, la palabra del Señor, condena toda clase de inmoralidad, amado. Dios no puede compartir, amado, las tinieblas. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede ser cómplice, encubridor del pecado, alcahuete del pecado. Dios no puede, amado, hacer eso. Dice la Biblia que es santo y 3 veces santo, amado. Nosotros tenemos que caminar conforme Dios nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, amado. Sin santidad nadie verá al Señor, amado. Sin obediencia absoluta nadie verá al Señor. Y la iglesia de tesalonicense no la estaba viviendo, amado. La iglesia de tesalonicense estaba viviendo una vida religiosa, amado. Es una vida que simplemente habían aceptado a Cristo, iban a la iglesia a los días domingos, a lo mejor los días ordinarios, pero ellos salían de la iglesia y iban nuevamente a pecar, iban nuevamente a hacer lo malo ante los ojos del Señor. No habían cambiado absolutamente para nada, y Pablo tuvo que hablarle fuertemente a la iglesia. Hoy en día, amado, la iglesia del siglo XXI está viviendo en la misma condición.
para ser un verdadero hijo de Dios, amado, y para poder llegar al cielo, amado, nosotros tenemos que renunciar, amado. Sí, tenemos que renunciar a las mundanalidades, amado. Tenemos que renunciar a los placeres, los deleites del pecado, las doctrinas de hombre, las tradiciones de hombre. Tenemos que renunciar a todo lo que no le agrada al Señor, amado. No podemos, amado, decir que yo soy un hijo de Dios cuando yo estoy viviendo en mundanalidades. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios cuando yo estoy viviendo en pecado, estoy viviendo en mentira, estoy viviendo en engaño, estoy viviendo en enojo, estoy viviendo en pelea, en contienda, estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo en robo, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Amado mío, la doctrina de hombre no nos conduce al cielo, amado. La doctrina del hombre no nos da la salvación, amado. La doctrina de hombre nos aleja de la presencia del Señor. La doctrina de hombre, amado, nos conduce hacia el infierno. Igualmente, amado, las tradiciones de hombre, amado, no nos lleva a ningún lado, amado. Las tradiciones del hombre nos lleva al infierno. Las tradiciones de hombre, amado, no cambian ni transforman la vida del hombre. Lo que cambia y transforma la vida del hombre es la palabra de Dios, esta palabra que es vida y vida en abundancia. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. La iglesia tesalonicense tenía, amado, que entender que Jesús es el Señor en todo y para todo. La iglesia tesalonicense tenía que entender y saber, amado, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor nos dice, ahí mismo lo hemos leído, en el capítulo 4, versículo 7, nos dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es decir, que el pueblo de Tesalonicenses tenía que entender que Dios nos había llamado a seguir viviendo una vida de pecado. El pueblo de Tesalonicenses tenía que entender y comprender que Dios no nos había llamado a seguir viviendo conforme al viejo hombre. No, amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que el hombre viejo, ese hombre viejo ya quedó sepultado, enterrado ahí para siempre, y que resucitamos un nuevo hombre. Dice la Biblia, la palabra del Señor, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el cambio, la transformación que hace la palabra de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios, amado, transforma nuestra vida interior y exterior, amado. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la santidad, el cambio de vida, amado, que se realiza internamente del hombre y se lo ve y se refleja externamente en el hombre. Amado, entonces ahí vemos la verdadera santidad de Dios. Pero para eso, amado, tenemos que renunciar a toda mundanalidad. Tenemos que renunciar a los placeres, los deleites del mundo. Esto es lo que el mundo nos presenta, lo que el enemigo nos presenta, el diablo nos presenta, amado. Simplemente son deleites, placeres, amado, que nos conducen al infierno, que nos aleja de la presencia del Señor. ¿Cuántos hermanos, hermanas han sido engañados por Satanás y hoy están en el mundo? ¿Cuántos hermanos, hermanas están viviendo conforme el mundo vive, hablan como el mundo habla, se visten como el mundo se viste, hacen lo que el mundo hace, amado? Simplemente van a una iglesia nada más, pero su vida no ha cambiado nada, sigue siendo pecadora, sigue siendo pecador, se sigue vistiendo como el mundo se viste, sigue hablando como el mundo habla, sigue haciendo lo que el mundo hace. Amado, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es cambio, transformación de la vida del hombre. Amado, Dios cambia la vida del hombre. Aquel que es ladrón deja de ser ladrón. Aquel que es homosexual deja de ser homosexual. Aquel que es drogadicto deja de ser drogadicto. Aquel que es mentiroso deja de ser mentiroso. De esa manera, amado, Dios cambia, transforma la vida del hombre. Amado, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, amado, debemos ser ejemplo para los demás. La iglesia tesalonicense no estaba haciendo ejemplo para los demás. Todo el mundo veía que ellos vivían una doble vida, amado. Que en ellos había inmoralidad, que en ellos había deleites del mundo, que en ellos había placeres del mundo, que en ellos había, amado, cosas mundanas, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Amado,
todos se daban cuenta, amado, que la iglesia, los que estaban en la iglesia tesalonicense, los que decían ser hijos de Dios, no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, que nosotros somos cartas abiertas al mundo, que el mundo ve nuestras vidas, amado, cómo caminamos, cómo hablamos, qué hacemos, cómo vestimos, amado. Nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás, ejemplo para nuestra familia, ejemplo para nuestros vecinos, ejemplo para nuestros compañeros de trabajo, ejemplo donde quiera que vayamos, amado, que la gente se dé cuenta que realmente Cristo vive en nuestra vida, que la luz de Dios está en nuestra vida, que el amor de Dios está en nuestra vida, que la misericordia de Dios está en nuestra vida, que ha habido un cambio total en nuestra vida interna y externamente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de conducirnos, nuestra personalidad, nuestro carácter. Amado, ha habido un cambio totalmente positivo, amado. Eso es lo que Dios anhela y desea, amado, que nosotros seamos ejemplos para los demás. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que aquel endemoniado de Gadareno, amado, fueron a verlo y lo encontraron ya en su forma normal y lo encontraron juntamente con Jesús. Él seguía a Jesús, él estaba con Jesús. Amado, es que cuando nosotros estamos con Jesús, estamos a los pies de Jesús, encontramos bendición de parte de Dios, encontramos, amado, liberación en nuestra vida. Las cadenas se rompen, amado. Esa mujer, aquella mujer que fue a buscarlo a Jesús cuando estaba donde Pedro el fariseo, amado, dice que llevó un perfume, amado, y encontró al maestro, y ella no le importó las críticas, las murmuraciones de la gente, sino que ella se humilló delante del Señor y a los pies del maestro lo abrazó, lo besó, amado, y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de Jesús, amado. Y toda la gente se preguntaba y decía si el maestro supiera quién es esa mujer. El maestro sabía, el Señor Jesús sabía que esa mujer era una mujer pecadora, pero también sabía que era una mujer que había ido a buscarlo con un corazón sincero, con un corazón noble, con un corazón humillado delante de él. Estaba totalmente convencida de que Él era el Rey, que Él era el Señor, que Él era su Salvador, su sanador, amado. Nosotros igualmente estamos convencidos que Jesús es nuestro Salvador, estamos convencidos que Él es nuestro Rey, estamos convencidos que Él es nuestro Señor, nuestro soberano en todo y para todo, que Él liberta nuestras vidas del pecado, que Él nos sacó de la luz, de las tinieblas hacia la luz eterna. Amado, tenemos que estar convencidos que sin santidad nadie veremos al Señor, amado, porque su palabra lo dice, amado. Podemos tener, amado, mucho tiempo en la iglesia, podemos haber trabajado en la iglesia, pero si no hemos vivido en la obediencia de la palabra del Señor, amado, en vano hemos caminado, amado, porque la salvación no es por obra, la salvación no se compra. La Biblia dice que la salvación es por la gracia, por la misericordia de Dios, amado, y esa salvación tenemos que guardarla, esa salvación tenemos que cuidarla, esa salvación tenemos que velarla, amado. ¿Para qué? Para que cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores nos encuentre como las 5 vírgenes prudentes, sensatas, que tenían aceite en su lámpara. Amado, Dios anhela y desea, amado, que usted viva esa palabra, amado, porque la venida de Cristo está a la puerta. La iglesia de Tesalonicense no estaba viviendo conforme a la palabra del Señor. Y Pablo tuvo que llamarle la atención a la iglesia, porque esta iglesia no estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Alabado sea Jesús. Mire, amados, debemos ser ejemplos para los demás. Tener un buen testimonio. ¿Cuál es tu testimonio, mi amada hermana, mi amado hermano? ¿Qué clase de testimonio tú estás dando en tu casa? No es porque tú vayas a la iglesia, estás dando buen testimonio. No, mi amada hermana, mi amada hermana. No estás dando tu buen testimonio porque tú llevas una Biblia en la mano. No estás dando tu buen testimonio porque tú cantas una alabanza.
Tu buen testimonio, amado, es tu vida personal. ¿Cómo está tu vida personal delante de Dios y delante de los hombres? ¿Estás haciendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija? ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Te has alejado del pecado? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás vigilando? ¿Estás en la iglesia? ¿Estás trabajando en la obra del Señor? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Estás buscando cada día la santidad? Amado, ¿qué clase de testimonio tú te estás dando en tu trabajo? En tu trabajo te conocen que tú eres cristiana, en tu trabajo te conocen que tú eres un hijo de Dios. Amado, muchas veces nosotros no hablamos de la palabra del Señor en nuestro trabajo porque nuestro testimonio es malo, amado, porque nos reunimos con los gentiles, amado, nos reunimos con los inconversos, amado, y también participamos del pecado de ellos. También, amado, hablamos palabra deshonesta, también hablamos de esos cachos rojos, blancos, negros, amarillos, como usted lo quiera poner, amado. Participamos de las modalidades que hacen los gentiles, que hacen los inconversos, amado. Entonces, ¿con qué autoridad, con qué poder vamos a decirle que hay un Dios que cambia y transforma la vida del hombre si nosotros mismos no hemos cambiado? ¿Cuál es tu testimonio en el colegio, en la universidad? ¿Cuál es tu testimonio, amado, en la vecindad donde tú vives? ¿Cómo es tu testimonio en el taller donde tú vas a llevar tu carro? ¿Cuál clase de testimonio tú tienes con tus amigos, con tus amigas? ¿O también participas del pecado de ellos? También vas a los bailes, también estás con la pornografía, también estás en la masturbación, todavía estás en la novela, todavía estás haciendo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo es tu testimonio? Amado, debemos ser ejemplo, amado, porque somos la luz del Señor. Tenemos que ser ejemplo como luz, amado, para aquellos que están en tinieblas, que usted alumbre, que alumbremos a aquellos que están en las tinieblas. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo, amado. La iglesia tesalonicense no estaba haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Amado, la iglesia tesalonicense estaba haciendo todo lo contrario. Los gentiles que estaban en ese entonces no querían entrar a la iglesia porque veían que la iglesia tesalonicense no estaban viviendo conforme a la palabra del Señor. Ellos estaban viviendo tal como ellos vivían en el pecado y la inmundicia, solamente que habían cambiado de iglesia, solamente que habían cambiado de un Dios vivo a nada más. Eso es todo. Pero ahí no habían cambiado su vida, su estilo de vida. Amado, tú estás haciendo luz en medio de las tinieblas. ¿Qué amor tú estás demostrando, amado, a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos? ¿Qué amor tú estás demostrando a tu compañero de trabajo? Dice la Biblia, la palabra del Señor, el amor de Cristo. No el amor carnal, amado, ese amor no. El amor verdadero, el amor de Cristo, aquel amor que nunca se acaba, nunca se termina, amado. Estamos amando aún a nuestro enemigo, amado. Estamos amando aún a aquel que nos ofende, aquel que nos dice cualquier cosa, amado, y nos sentimos humillados, amado. Le estamos perdonando, amado, a ellos. Lo estamos amando a aquellos que nos maldice, amado, dice la Biblia. Aquel que te maldice, bendícelo. ¿Qué clase de testimonio estamos dando, amado? ¿Tenemos misericordia, amado? ¿Tenemos misericordia, amado, con nuestros amigos? ¿Tenemos misericordia con el prójimo? ¿O estamos también juzgando, condenando a la gente? Que aquel que está perdido en el pecado, aquel que está en las tinieblas, en vez de darle la mano y sacarlo de las tinieblas a la luz, lo condenamos, lo mandamos al infierno y le decimos muchas cosas, amado. Le estamos ayudando a ellos a venir a los pies de Jesús. ¿Qué clase de misericordia usted tiene o tenemos, amado hermano? Porque la misericordia de Dios, amado, es una misericordia eterna, una misericordia infinita, una misericordia que no termina. Dios tuvo de nosotros misericordia, que estando, amado, en las tinieblas, estando, amado, en el mundo pecador, estando apestoso, lleno de pecado, de inmundicia, amado, que íbamos rumbo al infierno, el Señor, por su amor y su misericordia, nos sacó de ahí y nos trajo a la luz eterna. Amado, nosotros estamos actuando lo mismo que como el Señor hizo con nosotros, o nosotros estamos condenando al mundo. Nosotros estamos juzgando y condenando al mundo. Amado, Dios no nos ha mandado a eso. Dios nos ha mandado a predicar la palabra del Señor. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo, amado. Tenemos que hablar de sí, tenemos que hablar del pecado, claro que sí. Tenemos que decirle
amado, que si no renuncia al pecado, si no se aparta del pecado, va a tener consecuencia funesta, que va a tener consecuencia, porque el pecado nos llevará al infierno, el pecado nos aleja de la presencia del Señor, el pecado nos produce la muerte espiritual y la muerte física. Sí, tenemos que decirle que la paga del pecado es la muerte, sí, eso sí, tenemos que decirle con amor, con misericordia, amado. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Dios es un Dios de compasión. Dios se conmovió con la gente necesitada. Dios vio a aquella mujer que tenía necesidad, la de flujo de sangre. Dice que Él se conmovió, amado, y sanó a esa mujer. Al leproso también, al ciego también, tuvo compasión de aquella mujer que llevaba a su hijo a enterrar, su único hijo, lo iba a llevar a enterrar. Y el Señor detuvo ese cofre y dijo que se deteniera, y la vida regresó a ese joven, y ese joven resucitó. Amado, para Dios nada es imposible. Nosotros tenemos compasión con los demás. Nosotros actuamos con compasión, con misericordia, con amor. Sabemos perdonar, amado. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Amado, tenemos que ser humildes, sencillos, ser transformados por dentro y por fuera. Esa es la santidad, amado. Esa es la santidad interior y exterior, mi amada hermana. Eso es lo que el Señor demanda, amado. No demanda tradiciones de hombre, no demanda doctrina de hombre, amado, porque eso no tiene valor alguno para Dios. Dios quiere, amado, que nosotros vivamos su palabra. Esta palabra, amado, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dios demanda una iglesia santa. Una iglesia separada del pecado, una iglesia apartada del pecado. No la iglesia de hoy en día, amado, que está viviendo una iglesia, amado, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Así vivía la iglesia tesalonicense. Ellos estaban un pie en los caminos del Señor y otros pies en el mundo. Vivían en la fornicación, vivían en la impureza, vivían haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios tuvo que hablarle claramente. Al recordarle a los tesalonicenses que debía alejarse de la inmoralidad, Pablo les advirtió que Dios es el vengador de todo lo que cometen pecados sexuales. Dios mismo, amado, le estaba hablando claro. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. ¿Está viendo, amado? Dios es el vengador de todo. Nosotros no tenemos que pelear en el terreno del enemigo. Es verdad, amado, que Dios puso las leyes, las autoridades aquí en la tierra. Sí, y nosotros tenemos que someternos a las leyes, a las autoridades de la tierra. Y si alguien le hizo un daño a usted, bueno, pues te trate hasta el último con la persona, amado. Y si ya no puede, entonces pues que la ley terrenal actúe, pero nosotros no podemos, amado, de primera buscar, amado, la ley terrenal. Nosotros debemos tratar hasta el último, amado, de arreglar los problemas entre nosotros, entre hermanos. Amado, y el Señor es el vengador de todo. Él se encarga de todo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amado, la Biblia, la palabra de Dios dice: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra de Dios. Esta palabra que hoy en día se habla, no aquel evangelio suave, no de aquel evangelio acomodado, no de aquel evangelio que nos predican hoy que todo está bien, que Dios no le interesa lo de afuera, sino que Dios le interesa el corazón. No es evangelio motivador, no es ese evangelio de prosperidad, no es evangelio que tú tienes que pagar tanto para que Dios te dé salud. Si das mal, Dios más rápido te sana. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Dios, amado, jamás
jamás ha cobrado un centavo. El Señor, amado, sanó a la mujer samaritana. El Señor libertó al demoniado de Gadareno. El Señor limpió al leproso. El Señor dio la vista al ciego. El Señor al sordo lo hizo oír. A aquel joven lo resucitó. A esa niña de Jairo que había muerto, el Señor la resucitó y el Señor no cobró ningún centavo. ¿Por qué ahora, amados, estos pseudos evangelistas o pseudos predicadores, amados, hablan ahora y cobran por la sanidad, amados? La Biblia, la palabra del Señor dice que ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. El evangelio, amado, el verdadero evangelio, amado, es santidad interior y exterior. El verdadero evangelio es, amado, dejar el pecado y volverse a Dios. El verdadero evangelio es arrepentirse y convertirse al Señor. El verdadero evangelio, amado, es dejar el infierno y buscar el cielo. El verdadero evangelio, amado, es que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Rey que viene pronto. Ese es el verdadero evangelio, amado. El evangelio que tenemos que renunciar a la mundanidad. El evangelio que tenemos que renunciar el pecado, que tenemos que renunciar los placeres, los deleites del mundo. Tenemos que renunciar a las doctrinas de hombre. Tenemos que renunciar a, amado, todas las tradiciones de hombre, amado. Eso tenemos que hacer para de esa forma vivir, amado, la verdadera palabra del Señor. Ese es el verdadero evangelio. Vivir una vida apartada, separada del pecado. Sé santo porque yo soy santo. Mira, mi amado hermano, estamos en el mes de diciembre. Y usted ve, la gente se está preparando por la famosa Navidad, nacimiento de Jesús. Aún iglesia evangélica, pastores evangélicos, amados, están promocionando eso. Pero, amados, ¿en qué parte de la Biblia está que los apóstoles, que los discípulos del Maestro celebraron Navidad? Y si usted ve, la palabra Navidad es una palabra pagana, amado. No existe en el Evangelio Navidad. Jesús nació, sí. Jesús nació posiblemente por el mes de abril, otros dicen para octubre. Pero lo importante, amado, que el Señor Jesús nació, amado. Y nosotros cada día nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Porque Jesús nació y vino a la tierra físicamente y dio su vida por nosotros. Pero espiritualmente Jesús ha nacido en millones y millones de corazones y sigue naciendo en cada corazón, amado. Jesús no es religión, amado. Jesús es vida nueva, salvación, amado. Entonces yo lamento mucho, amado, de muchas iglesias evangélicas, amado, que ponen su arbolito de Navidad en la iglesia, amado, su foco de luces en la iglesia, en su casa, amado. Solamente son tradiciones de hombre que no tiene fundamento bíblico, amado. Pero Cristo ha nacido en nuestros corazones. Tenemos, amado, que celebrar el nacimiento de Jesús, sí. Yo lo celebro todos los días y doy gracias al Padre por haber enviado a Jesús. Y doy gracias a Jesús por haberme salvado. Él vive en mi corazón, amado. Él nació en mi corazón. Y tenemos que cada día, amado, vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a su palabra. ¿De qué sirve que yo, amado, haga un pesebre, haga un arbolito de Navidad, si con el pretexto del pesebre, con el pretexto del arbolito de Navidad me emborracho, me endrogo, peco, adultero y etcétera? ¿De qué me sirve lo que he hecho? No me sirve de nada. Son tradiciones, doctrinas de hombres solamente. Pero qué lindo, qué hermoso, amado, es que usted, amado, se reúna con su familia y usted le dé gracias a Dios por haber terminado un fin de año y que Dios le ha permitido que usted llegue el año 2022. Eso es bueno, amado. Eso es lo aconsejable, que usted ore con su familia, que usted abrace a su familia, que usted llore con su familia y le dé gracias al Señor. Eso es bueno, amado. Pero la gente ya está esperando Navidad para emborracharse, para adulterar. Amado, nosotros no podemos, amado, hacer eso. Eso son tradiciones de hombre. La iglesia tiene que vivir el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es dejar el pecado. Amados míos, una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha. Esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar, amado. ¿Usted cree que Dios va a venir a buscar una iglesia llena de inmoralidad? ¿Usted cree que Dios va a venir a buscar una iglesia llena de pecado, de inmundicia?
No, Dios no va a venir a buscar esta iglesia. Dios es santo y 3 veces santo. Dios nos puso un ejemplo de las 5 vírgenes prudentes y las 5 no prudentes, amado. Y ahí nos damos cuenta que Dios levantará a la iglesia que esté en santidad, esa iglesia que se ha alejado del pecado. No somos perfectos, sí, nadie es perfecto, amado. Estamos en el camino de la perfección, amado. Y Dios cada día nos perfecciona, cada día el Señor nos saca y nos rompe las cadenas, las ligaduras que nosotros tenemos. Amado, no podemos escondernos a través que no somos perfectos para pecar liberadamente. No podemos hacerlo, amado. Dios es un Dios justo, un Dios verdadero. Amado, Dios está buscando y vendrá a buscar una iglesia limpia. Dios, amado, demandará a aquellos pastores, líderes, evangelistas, maestros, siervos de Dios, amado, que no han vivido una vida conforme a su palabra. Dios buscará, sí, a estos pastores, líderes, evangelistas, maestros, siervos de Dios, que sean íntegros a Dios. Hombres y mujeres que han pagado el precio para servirle al Señor. Hombres y mujeres que han pagado el precio para servirle a Dios con todo su corazón. Amados, que se han preparado espiritualmente para esperar al Rey de Reyes. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día va a venir el Rey de Reyes, Señor y Señor. Su venida está cerca. ¡Ay de aquellos pastores! ¡Ay de aquellos líderes, evangelistas, maestros, el siervo de Dios, entre comillas, que han vivido una vida de pecado, de inmundicia, una vida sin temor a Dios, una vida sin reverencia a Dios! ¡Ay de ellos, amado! Porque Dios los va a demandar. Dios anhela y desea, amado, que vivamos una vida correcta. Dios no quiere hombres mentirosos, engañadores, ladrones de diezmos, vividores. Dios no quiere esa clase de siervos, amado. Ya no. El Señor está demandando, amado, que vivamos una vida agradable delante del Señor. Esa vida, amado, vieja, tiene que morir. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor, amado, nos habla claramente. Y ahí donde hemos leído, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos ha llamado a pecado. No nos ha llamado a la maldad, sino a santificación, a pureza, a limpieza, a vivir una vida agradable delante de Él. Amado, hay que vivir una vida en la esperanza del regreso de Cristo. Sí, amado. Cada día yo me aferro más de que Cristo viene y cada día es mi esperanza que Cristo viene, amado, pronto, y cada día busco más su presencia, cada día me humillo más delante del Señor, cada día busco su rostro porque sé que en cualquier momento Cristo viene, porque todo se ha cumplido. Hay algunos que me dicen, pero pastor, hace 40, 50 años que yo escucho eso. Es que Dios tiene amor y misericordia y Él no podía venir, mira que no se cumpla con todas las profecías de su palabra. Pero ya se ha cumplido la profecía de la palabra. La única profecía que falta es que Cristo levante su iglesia y luego después viene la marca del 666. Amado, los creyentes de Tesalonicenses tenían un gran interés en el regreso de Cristo. Sin embargo, este interés también despertó algunos interrogantes. Y Pablo se refiere a ello. Una de sus preocupaciones tenía que ver con lo que sucedería a los creyentes que ya habían muerto. Es decir, que ellos estaban preocupados por los cristianos que habían muerto, que habían aceptado a Cristo y que ya habían muerto. Si ellos tenían esperanza. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que cuando Cristo venga, primero resucitarán aquellos que han muerto en Cristo. Vamos a verlo, por favor. Vamos a ver la palabra de nuestro Rey, de nuestro Señor. El capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero, amado, yo quiero hacer bien claro aquí en este punto, los muertos, dice así, en Cristo. Es decir, los que aceptaron a Cristo
y vivieron para Cristo. Porque muchas personas pudieron haber aceptado a Cristo, pero no vivieron conforme a la palabra del Señor. Lamentablemente ellos no se van a levantar. Se levantarán, sí, para ser juzgados y condenados, que es la muerte segunda. Se levantarán aquellos que han vivido conforme a la palabra del Señor, aquellos que han renunciado, aquellos que han renunciado al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad, a los placeres, a los deleites del mundo, los que han renunciado, amado, a la doctrina de hombre, a las tradiciones de hombre. Esos son los que van a despertarse, si es que han muerto en Cristo, se levantarán, amados, y Dios los llevará a su presencia. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, el 17, luego nosotros los que estamos vivos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Eso se llama el arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Amado, esa es mi esperanza, esa es la esperanza de todo verdadero creyente, de todos aquellos que se han alejado del pecado, todos aquellos que están viviendo para Dios, todos aquellos que han renunciado a la inmoralidad, todos aquellos que han renunciado amado, los placeres, los deleites del mundo, a todos aquellos que han renunciado, amado, las modas del mundo, amado, a las cosas que el diablo presenta, amado, las novelas, a todas esas cosas, a las pornografías, etcétera, etcétera, amado, todos aquellos que han renunciado a todo lo que es inmoralidad, pecado, amado, ellos son los que estaremos, amado, listos para irnos con el Señor. Eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea para nosotros. La iglesia tesalonicense tenía esa esperanza, amado, de que el Señor iba a venir a verlos, porque ellos habían escuchado hablar de la venida de Jesucristo. Pablo, los discípulos, habían hablado de que el Señor iba a venir, amado. Así como el Señor se fue, vendría nuevamente, no como Salvador, sino al llevar a su iglesia. Esa iglesia que se ha mantenido sin mancha, sin arruga, esa iglesia limpia, esa novia que se había vestido de lino fino, esa novia que estaba preparada, esperando a su novio para la boda del Cordero. Amado, esa es nuestra esperanza. Así que, mi amado, cada uno de nosotros, amado, comencemos a vivir una vida agradable delante del Señor. Debemos renunciar a todo pecado, amado. Ese es el precio que usted y yo tenemos que pagar, amado, para poder llegar al cielo. Ese es el precio que usted y yo tenemos que pagar, amado, para poder servirle a Dios, amado, en integridad, en santidad, en obediencia a su palabra. Ese es el precio que usted y yo debemos pagar, amado, para hacer luz en medio de las tinieblas. Ese es el precio que usted y yo debemos pagar, amado, para tener un buen testimonio, para salvar a otros que están en las tinieblas. Ese es el precio, amado, que tenemos que pagar para ser verdaderos testigos de Dios, amado. Ese es el precio que usted y yo debemos pagar, amado, para ser verdaderos siervos, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, no podemos vivir en pecado e inmundicia, porque nos quedaremos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No sé cuál es su esperanza, mi amada hermana. No sé cuál es su esperanza, mi amado hermano. No sé si usted esté viviendo una vida agradable delante del Señor. Pero yo como pastor le recomiendo, mi amada hermana, le recomiendo, vuelvas a Dios. Que Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero también te quiero decir que Dios también es fuego consumidor. También te quiero decir, mi amada hermano, que estás apartado del camino del Señor, amado, que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Que Dios es fuego consumidor, que Dios no tiene por inocente al pecador. La Biblia nos habla que hay un camino angosto y un camino ancho. El camino ancho es aquel que nos lleva al infierno, los placeres, los deleites del mundo, la moda del mundo, todo, amado. Que millones y millones de gente han entrado por ellos y están caminando rumbo al infierno. Millones y millones ya han caído en el infierno. Pero Dios también te está diciendo que hay un camino estrecho, pero muy pocos son los que entran por ellos. Y ese camino estrecho es el que nos lleva al cielo, amado.
Para entrar en ese camino estrecho, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a la inmoralidad, tenemos que renunciar, amado, a los placeres, los deleites del mundo, tenemos que renunciar, amado, a todo lo que a Dios no le agrada. Dice la Biblia, sé santo porque yo soy santo, en toda nuestra manera de vivir, amado. Entonces, mi amada hermana, mi amado hermano, tú estás listo para irte al cielo, es que Cristo venga esta noche, o si la muerte te llama o te sorprende, tú estás lista para encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es mi recomendación, mi amada hermana, mi amado hermano, si tú estás apartado de la palabra del Señor. Ahora, si tú estás yendo a la iglesia, pero no estás viviendo una vida correcta, tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, arregla tu vida antes que sea demasiado tarde. Dios conoce tu camino, Dios conoce todo lo que tienes oculto de tu corazón. Él sabe lo que has hecho, Él sabe cómo tú estás viviendo. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a la iglesia, pero jamás puedes engañar a Dios. Hermano, arregla tu vida antes que sea demasiado tarde. Dice la Biblia que la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Y muchas veces la consecuencia la pagan nuestros hijos, amado. Y tú, mi amigo, que todavía no conoces al Señor, hoy te lo presento como el Rey. Hoy te lo presento como el Salvador de tu vida. Hoy te presento como el sanador de tu vida interna y externamente. Hoy te lo presento como aquel que tiene la respuesta en todo y para todo. Aquel que te quiere liberar de las aflicciones, aquel que te quiere liberar de las angustias, aquel que te quiere dar un verdadero refugio, que es el Cristo, el verdadero refugio. Arregla tu vida, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador antes que sea demasiado tarde. Los deleites y los placeres del mundo son pasajeros, mas el que vive, el que obedece la palabra del Señor, permanece para siempre. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Toca los corazones de cada hermana, de cada hermano, Señor, de cada amigo, Señor eterno. Padre, trata con ellos, Señor amado, al entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, que tú eres aquel, mi Dios amado, que diste la vida por ellos, Señor amado, Dios eterno. Perdona, Señor, a aquel amigo, a aquella amiga, Señor amado, Padre, que en este momento, Señor, te está aceptando como el único y suficiente Salvador. Y aquella amiga, Señor amado, que está enferma, Señor, sánala ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquel amigo que está encadenado en la droga, que está encadenado, Señor, en la pornografía, Señor amado, libértala ahora en el nombre de Jesús. Recibe liberación de tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús es aquel que nos hace libre en todo y para todo. Y aquella hermana que está apartada o aquella hermana que no está viviendo una vida correcta ante los ojos del Señor, perdónala, Señor amado, Padre eterno. Escribe su nombre nuevamente en el libro de la vida, Señor. Cuando usted venga o usted la llame a su presencia, ella puede estar lista, Señor amado, y puede estar contigo por toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Le recordamos, mi amado hermano, mis amados hermanos y amigos, que el día domingo próximo estaremos aquí nuevamente, si es que el Señor no ha venido o no me ha llamado a su presencia. Su programa es Descansando con Jesús. Ore por su servidor y también les pido oración por la iglesia que estamos construyendo, la iglesia Fe que mueve montañas. Si usted quiere dar una ofrenda de amor, bueno, pues comuníquese conmigo por medio de Facebook y nosotros estaremos conversando y Dios bendecirá su vida grandemente. Mientras tanto, Maranatha. Dios bendiga a mi amado pastor Luis Carrillo. Bendiciones, mi amado pastor allá en Springfield. Saludos para su amada esposa, a su hija. Bendiciones para cada uno de ustedes. Igualmente queremos saludar a José Ríos. Bendiciones, 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 bendiciones para José Ríos. Bendiciones para su familia, su papá. Bendiciones para su mamá, a sus hermanos, bendiciones. Saludamos también a los hermanos que están en sintonía, de hermana Gladys Osorio. Saludamos también a todos aquellos que están en sintonía. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga grande y ricamente.
Maranatha.